En albañilería confinada primero se construye el muro de ladrillos, luego se procede a vaciar el concreto en las formas de amarre, finalmente se construye el techo en conjunto con las vigas, como se puede ver en la figura. Por otro lado, si estás a cargo de una obra de este tipo, debes tener en cuenta tres factores. El primer factor sería el diseño estructural, el siguiente el control de los procesos constructivos y el último el control de la calidad de los materiales. Es importante que se considere estos tres factores, ya que para que una vivienda pueda soportar exitosamente los efectos devastadores de un terremoto debe tener una estructura sólida, fuerte y resistente. El proceso constructivo de la albañilería confinada consta de tres pasos. El primer paso sería la preparación y el procesamiento del terreno. En la preparación del terreno, el terreno debe estar limpio, sin basuras, sin materias orgánicas o todo elemento extraño al terreno. El segundo paso sería el replanteo de la estructura del terreno, donde el replanteo consiste en trazar o marcar sobre el terreno o sobre el elemento constructivo todos los elementos de la obra que se describen en el proyecto de la obra, y más específicamente en los planos. Se tensan cordeles utilizando caballetes formados por dos estacas de madera que se clavan en el suelo, y en la madera horizontal que las une, los caballetes se ubican en la parte exterior de la construcción. Se verifica el ángulo de 90 grados en los cantos, haciendo un triángulo de 3, 4 y 5 de lado, conforme podemos apreciar en la imagen. El tercer paso sería la colocación de niveles mediante el uso de manguera, donde se debe verificar el nivel del terreno para saber si hay desniveles. Para eso se puede utilizar una manguera o teodolito. En el uso de mangueras aparentes de 10 metros de largo, se llena con agua evitando burbujas y se verifican los niveles. En caso de notar desniveles, se realiza el procedimiento de corte y relleno. Buen día, mi nombre es Harrison del Castillo y hablaré acerca del proceso constructivo de la cimentación. En primer lugar, la cimentación es el elemento encargado de recibir y transmitir al suelo las cargas de la edificación. En la imagen vemos todos los elementos, el techo, los muros, que transmiten toda esa carga al cimiento corrido, y el cimiento corrido lo va a transmitir al suelo. Por eso, los puntos iniciales decíamos donde la importancia del estudio del suelo para saber su capacidad portante. Se sabe que existen cimentaciones superficiales y cimentaciones profundas, pero para el caso de la construcción de vivienda multifamiliar se tienen las cimentaciones superficiales. La cimentación superficial está compuesta por el cimiento y sobrecimiento, donde en este caso se puede apreciar el cimiento corrido en la imagen izquierda, que también podemos llamarle zapata corrido. También se pueden usar otros tipos de zapata como la aislada o combinada, esto es, según el prediseño de los cimientos para la estructura. Ahora tenemos el primer proceso de ejecución, que vendría a ser primero el trazo de cimentaciones, que tiene como finalidad marcar en el terreno natural los cimientos corridos o zapatas, según los planos de cimentación establecidos. Esta marcación se hace con la ayuda de elementos tales como la baliza, la tiza, cordel de nylon y clavo. Luego de esto tenemos el segundo proceso de ejecución, donde se realiza la excavación de zanjas, para el cimiento corrido o zapatas. Se amarra también un cordel de nylon en el nivel de obra para controlar el nivel de excavación del cimiento más el solado, para luego llegar a acarrear el material excedente para su eliminación y para el encofrado de los cimientos corridos o zapatas. Posterior a este, se tiene el tercer proceso de ejecución, donde aquí se hace el uso del fierro corrugado para la construcción de la zapata. Se seleccionan los fierros a usar según las normas establecidas. Luego de seleccionado el acero respectivo, se procede a cortar, doblar y armar según el diseño de cimiento establecido en planos, colocando y montando estos elementos estructurales. En otras palabras, se habilita y se hace el armado del acero según la longitud de corte de las barras para zapata, como también de los estribos. Por último, tenemos el cuarto proceso de ejecución, que es el vaciado del concreto. Una vez armada la zapata con el acero, se humedecen las paredes y el fondo de la cimentación. Luego, se prepara el tipo de concreto según las especificaciones técnicas. También se coloca la mezcla en el elemento. En otras palabras, se hace el vaciado. Y al terminar este vaciado, la superficie del concreto debe quedar nivelada y finalmente se cubra constantemente la cimentación durante 7 días después del vaciado. Bueno, ahora les hablaré sobre el proceso constructivo de albañilería confinada de columnas y sobrecimiento. En este caso, de columnas, que es el elemento de concreto armado, diseñado y construido con el propósito de transmitir cargas horizontales y verticales a la cimentación. La columna puede funcionar simultáneamente como arriostre o como confinamiento. Según la norma E070, nos dice que existe la conexión columna-albañilería o columna-muro. Para ello nos dan dos casos. El primero, la conexión dentada. Ello nos indica que la longitud de la unidad saliente no excederá de 5 centímetros y deberá limpiarse de los desperdicios de mortero y partículas sueltas antes de vaciar el concreto de la columna de confinamiento. Bueno, aquí nos dice que cuando se realiza el levantamiento de muro se debe respetar el dentado máximo, que es de 5 centímetros, para que se logre asegurar el confinamiento del muro. El segundo caso, el de conexión a ras. Esta nos dice que deberá adicionarse chicotes o mechas de anclaje, salvo que existan refuerzos horizontales continuos.
luego de añadirse chicotes o mechas compuestas por varillas de 6 milímetros de diámetro que penetren por lo menos 40 centímetros al interior de la albañilería y 12,5 centímetros al interior de la columna, más un doblez vertical a 90 grados de 10 centímetros. En el caso de la columna central se coloca una mecha con 50 centímetros a los muros, como podemos ver en esta imagen, y en la segunda imagen, en el caso de una columna esquinada, la mecha va a 12,5 centímetros al interior de la columna, más un doblez vertical a 90 grados de 10 centímetros, y en el interior del muro a 50 centímetros. Continuando con el proceso constructivo de columnas. Primero realizaremos el armado de columnas. Para ello, revisaremos el plano estructural. En él nos indicará el diámetro de estribo que corresponde a cada columna, así como el de acero longitudinal y transversal. Luego se realizará el encofrado. Para ello debemos verificar que el encofrado se encuentre en buen estado, y se empleará tablones, barrotes y puntales para asegurar su buen encofrado. Posteriormente, el vaciado de concreto. Para ello se debe vaciar desde alturas inferiores a 1.20 metros. Y finalmente se realizará el desencofrado. Este se realizará después de 24 horas del vaciado y posteriormente será curado. Continuando con el proceso constructivo de sobrecimiento. Primero debemos conocer el ancho de sobrecimiento. Ello depende de la posición de albañilería, que puede ser de cabeza o soga. Luego realizará el encofrado. Para ello utilizaremos barrotes, tornapunta y alambre para asegurar el buen encofrado. Posteriormente realizaremos el vaciado de concreto y aproximadamente se deberá después de unas 3 horas la superficie del sobrecimiento, con el objetivo de que exista una mejor adherencia al mortero de asentado en la primera hilada de ladrillos, y finalmente se realizará el desencofrado y curado. Bueno, continuando con la explicación, tendremos lo que es el levantamiento de muros. ¿Pero qué son los muros? Los muros son estructuras verticales que separan una casa del exterior de la calle, evitan el frío o calor, y crean diferentes ambientes como la sala, el comedor, los dormitorios, el baño y demás espacios. Un muro bien construido es importante por la seguridad que puede dar, y también porque puede reducir los costos de acabados. Ahí tenemos dos imágenes de muros. Ahora hablaremos de lo que es el proceso de levantamiento de muro. Como primer paso, los ladrillos deben mojarse antes de colocarse en las hiladas, de manera que no absorban el agua de la mezcla de mortero y que se obtenga una buena adherencia entre mortero y ladrillo. Luego, como segundo paso, la mezcla de arena y cemento debe hacerse en seco, formándose el mortero. Luego, esta mezcla se coloca en el recipiente para agregar el agua y lograr una mezcla trabajable. Continuando, tendremos ahora el tercer paso. Encima del sobrecimiento se coloca la primera hilada de ladrillos, llamada emplantillado, sobre una cama de mortero, iniciándose el apilado de hiladas de ladrillos para el muro. Luego, el cuarto paso, usando el badilejo se coloca la mezcla sobre ladrillos de manera que penetre en la junta entre ladrillos. Entonces, para el quinto paso, se colocan los ladrillos sobre la cama de mortero en las esquinas. Estos ladrillos, colocados en las esquinas, serán ladrillos maestros o guías. Luego, para el sexto paso, con la ayuda del escantillón, se amarra un cordel entre los dos extremos, para nivelar los otros ladrillos a ser asentados. Es decir, el cordel servirá para verificar, cuando se vaya asentando cada ladrillo, si tienen la misma altura y alineación, como también el mismo espesor de junta. Continuando con el séptimo paso, la verticalidad y la altura de cada hilada debe ser verificada. Para la verticalidad se verifica con la plomada y para la altura con el escantillón, o regla graduada. Finalmente, como octavo paso, después de colocar las hiladas y verificarlas, el muro alcanza su altura final. Se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Verificar el nivel de verticalidad del muro luego de cada hilada. No debe construirse más de 1.2 metros de altura de muro por día. También, si el espesor de la junta de mortero excede 1.5 centímetros, la resistencia del muro será menor a la especificada. Por eso es muy importante el espesor de la junta de mortero. También, hasta 1.5 metros de altura, el operario podrá asentar el ladrillo parado en el suelo. A partir de esta altura es necesario un andamio, donde se pueda colocar los materiales y el operario. Finalmente, no se debe picar el muro para hacer instalaciones empotradas o tuberías. Para eso se debe dejar el espacio para todas las instalaciones de agua, luz y desagüe en los muros. Es decir, donde se aloje alguna instalación, se deja un espacio o cavidad entre los ladrillos, donde se coloca el respectivo tubo y se rellena con mortero. Las instalaciones serán siempre verticales y nunca en diagonal.
Una viga es un elemento estructural que se apoya sobre los pilares o columnas, destinado a soportar cargas. Existen 3 tipos de vigas. Las vigas chatas, cuya altura es igual al espesor de la losa aligerada, y da rigidez a las losas y confina los muros. Las vigas soleras, la cual su altura es igual también al de la losa aligerada, y se coloca encima de muros y entre columnas. Gracias a ellas la carga se reparte a los muros portantes. Y las vigas peraltadas, que a diferencia de las anteriores, tienen una mayor altura que la losa aligerada, y están hechas de concreto armado. Su proceso de construcción. Son 5 pasos: el encofrado, el doblado y colocación de aceros, el vaciado de concreto, el desencofrado y el curado. El encofrado. Sus elementos son el fondo, los tableros de los costados, las T de madera, pies derechos, cabezales y crucetas. Lo primero que se colocan son los pies derechos, que deben tener una distancia de 90 centímetros como máximo. Si el distanciamiento es mayor, el entablado se podría hundir. Los tablones del costado son necesarios para dar forma a la sección de la viga. Y los barrotes servirán de punto de apoyo para los tablones, que serán soportados gracias a los tornapuntas. Estos se arrastrarán con los cabezales de la T. Doblado y colocación de aceros. Esto debe hacerse de acuerdo a las medidas de los planos estructurales y deben colocarse dentro de los encofrados. La colocación del concreto. El concreto será vaciado de acuerdo con las especificaciones de preparación y puesta en obra del concreto. El desencofrado. El desencofrado de los laterales de las vigas puede ser realizado a los 2 días después del vaciado, y del resto de la estructura será realizado cuando el concreto haya alcanzado su resistencia máxima, o sea los 28 días. El curado. El curado será realizado por lo menos durante los primeros 7 días después del vaciado, humedeciendo el concreto hasta que sea alcanzado como mínimo el 70% de su resistencia. La losa es un elemento estructural que sirve de separación entre pisos consecutivos de un edificio y soporta las cargas de ocupación. Estas son las cargas vivas y cargas muertas. Existen 3 tipos: las losas aligeradas, macizas y nervadas. Las losas aligeradas son hechas de concreto armado, que eliminan partes sobrantes de concreto y reemplazándolos por ladrillos, produciendo vacíos que reducen la cantidad de concreto y disminuyen su peso propio. Las losas macizas, que son hechas netamente de concreto armado, que tienen una mayor resistencia pero tienen un mayor peso. Y las losas nervadas, que son hechas a modo de nervios, que trabajan en conjunto ofreciendo una gran rigidez